Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu servidor, Marco Antonio Rueda Vergara, actualmente juez de ejecución penal de la Ciudad de México. Agradezco el espacio a Voces Jurídicas para poder comunicar un poco del tema derecho de ejecución penal. En general es una etapa de la que poco se ha hablado, a pesar de que fue una de las exigencias de la reforma constitucional del año 2008. El proceso penal en México está diseñado para concluir básicamente en no más de 2 años. Sin embargo, esta temporalidad se ve superada cuando en una sentencia de condena una persona es encontrada penalmente responsable de la comisión de un delito y el plazo que dura la ejecución de esa pena puede ir desde los 3 meses hasta los 70 años, en el caso de nuestra ciudad. En ese sentido, el constituyente permanente estimó necesario que la etapa correspondiente a la ejecución de la pena fuera judicializada y en ese sentido se pudiera verificar por parte de un tribunal el respeto y salvaguarda de los derechos humanos de las personas, especialmente aquellas que están privadas de la libertad en los espacios penitenciarios. En la reforma se hizo patente que a la vigencia, que normalmente entendemos de 8 años, esa vacatio legis, el legislador estableció una diferencia de tan solo 3 años. ¿Con qué finalidad? Atender la violación sistemática a los derechos humanos en los centros de reclusión, por una parte, y la segunda, los actos de corrupción que por desgracia permeaban al sistema penitenciario. En esa tesitura, la reforma en materia de ejecución, específicamente los artículos 18 y 21 constitucionales, el primero refiriéndose a la etapa de reinserción social y el artículo 21 referido a la judicialización en la etapa de la ejecución penal, entraron en vigor en junio del año 2011. Por desgracia, en todo el país el sistema penitenciario pues contaba con un rezago bastante prolongado y de igual manera la supervisión de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad pues estaban completamente en el olvido. Esta circunstancia se replicó y muchas entidades federativas no emitieron la legislación correspondiente para atender a esta reforma. Incluso diría que la Federación tampoco atendió mediante la emisión de una ley de ejecución que estableciera estos nuevos parámetros de reinserción social. Esto derivó en una nueva reforma que data precisamente de octubre del año 2013 y que tuvo por finalidad el respeto precisamente a dar cumplimiento a una normativa única en materia de ejecución penal. Se reformó el artículo 73, como ustedes saben, inherente a las facultades del Congreso de la Unión para poder emitir la legislación respectiva y así homogeneizar en todo el país esta etapa que ciertamente es muy importante, pero no se le ha brindado la importancia y relevancia que los abogados deben darle. ¿Qué buscamos en México cuando se impone una pena privativa de libertad? El artículo 20 constitucional nos dice que la finalidad es que la persona no vuelva a delinquir. Y eso se hace a través de ejes rectores que se denominan el trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud, la educación y el deporte, desde luego todo ello en respeto a sus derechos humanos. Los modelos anteriores partían de la concepción de la persona sentenciada como una persona enferma que no podía comportarse con base en las reglas de la sociedad y que por ende debía recibir un tratamiento. A este tratamiento se le denominaba técnico progresivo. ¿Por qué? Estaba orientado precisamente a conocer el factor criminógeno, aquello que motiva o genera la comisión de un delito, que pueden ser de múltiples aspectos, como puede ser un aspecto económico, un aspecto social, educativo, cultural, y trabajar en ello para que al momento que la persona egresara del espacio penitenciario lograra reincorporarse a esta sociedad. Por supuesto, al ser un tratamiento, cuando acudimos con un médico, el tratamiento pues técnicamente es obligatorio. La persona tiene que recibir esa asistencia, aunque no sea su deseo hacerlo. En el modelo de reinserción este concepto cambia y la persona sentenciada ya no se le concibe como un enfermo, sino ahora como un sujeto de derechos y obligaciones, a virtud del cual algunos de ellos, en el caso de la libertad ambulatoria, le fue limitada por parte de un tribunal. Sin embargo, el énfasis que se le ha dado a este nuevo modelo parte de que no se debe dar un tratamiento técnico progresivo, sino por el contrario, un plan de actividades, repito, con el tema del trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud, la educación y el deporte. En esa tesitura, algunos doctrinarios han empezado a concebir al plan de actividades y al modelo de reinserción social como 100% voluntario. ¿Esto qué significa? La doctrina dice que cuando una persona es sentenciada, digamos, por ejemplo, a 20 años de prisión, al momento de su ingreso al espacio penitenciario, el centro debe comunicarle cuáles son las actividades que puede proporcionarle. Y la obligación del Estado es proporcionarle el cuaderno y el lápiz para que pueda aprender a escribir, aprender a leer,
o certificar niveles educativos como primaria, secundaria y preparatoria, proporcionarle un balón para que pueda practicar algún deporte, brindarle asistencia médica cuando la requiera, pero siempre desde la voluntad de la persona privada de la libertad. ¿Qué ocurre? Que las más de las veces en el nuevo modelo de reinserción social, la población penitenciaria no tiene tanto deseo por incorporarse a esas actividades. El motivo es porque, en principio, hay bastantes carencias en los espacios penitenciarios y segundo, porque normalmente no hay un reflejo positivo en esas actividades. Incluso algunas de ellas se cobra por participar. Esta circunstancia ha derivado en que cuando una persona hoy día solicita un beneficio preliberacional y se basa única y exclusivamente en temas objetivos, que desgraciadamente las más de las veces dependen o derivan de los informes que rinden los espacios penitenciarios. El atacar el tema de la reinserción social a través de la judicialización en la ejecución de la pena implica que, en efecto, los jueces volteemos a ver lo que dice la doctrina en relación a estos aspectos, pero de igual manera observar en la práctica lo relevante y lo necesario para lograr la reincorporación de una persona a la sociedad. Si usted al interno le indica que no va a tener ningún beneficio el participar en esas actividades, pues desde luego no lo va a hacer. Y en el mejor de los casos, después de que transcurran esos 10 años de internamiento, la persona privada de la libertad va a egresar en la misma condición. ¿Eso qué significa? Que el factor que detonó el delito seguirá permanente y vigente en él. Y en el peor de los casos, habrá adquirido nuevos conocimientos para cometer otro tipo de conductas delictivas. Considero, repito, desde el ámbito judicial, que se hace necesario incentivar la participación de los privados de la libertad en estas actividades, motivándoles, haciéndoles notar que solo mediante el trabajo y el esfuerzo constante pueden lograr esa reincorporación a la sociedad como una persona productiva. Decía al inicio de esta pequeña plática que cuál es el propósito de que una persona esté privada de la libertad. En nuestro país básicamente identificamos la pena con 3 grandes modelos: la regeneración, la readaptación y la reinserción social. Las 3, por supuesto, y así lo digo contundente, son un castigo. La pena en sí misma ha sido un castigo desde su concepción. El solo hecho de aislar a una persona de la sociedad representa un castigo para él y para toda la familia y amistades que lo rodean. No lo podemos negar. Hay muchos doctrinarios que consideran que la pena no es un castigo, sino es una consecuencia jurídica. Y esto en un franco temor de hablar de humanismo, en mi opinión, malentendido. Lo que debemos comprender es que la pena es un castigo en sí mismo y se debe sufrir. Así lo dicen muchísimos también especialistas en la materia. Pero también tiene que tener un propósito. Voy a poner un ejemplo, un caso práctico que a mí me ha marcado y que creo que es importante para entender de qué estamos hablando. Hace algún tiempo una persona cometió una serie de delitos, en caso delitos de naturaleza sexual, en agravio de un grupo de menores, en el caso aproximadamente 14 o 15 menores que estaban bajo su cuidado en un espacio educativo. Durante ese tiempo, desgraciadamente, los menores fueron víctimas de delitos como abuso sexual y violación equiparada. Cuando el proceso concluye y esta persona se encontraba penalmente responsable, se le impone una pena de 14 años de prisión. Ahora viene la pregunta, ¿esos 14 años de prisión deben estar orientados a qué? ¿Qué debemos hacer con esa persona privada de la libertad? Existe el debate sobre si en nuestro país se aplica el derecho penal de acto o el derecho penal de autor. Por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha definido que en nuestro país rige el derecho penal de acto. A la persona se le castiga por el delito cometido con base en los parámetros de punibilidad que establece el Código Penal, mas no así por su personalidad, por sus preferencias sexuales, por su religión o por cualquier otra característica que sea en lo individual propia de la persona sentenciada. Estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, creo que se ha tergiversado el alcance que tiene esta definición y entonces cuando la juez impone o el juez impone una sentencia y determina esos 14 años de prisión, ahí es donde se agota el derecho penal de acto. Pero a partir de ese momento, a partir de la sentencia de condena firme, empieza una nueva etapa que se llama derecho de ejecución penal o etapa de ejecución penal, que tiene por objeto, repito, atender los factores criminógenos. En el caso que planteaba hace unos momentos, la persona agresora de menores, en este caso de delitos sexuales, me parece, y creo que todos podríamos coincidir en ello, tiene una enfermedad, una aberración de naturaleza psiquiátrica incluso,
o al menos psicológica, definido por la propia Organización Mundial de la Salud. Si cuando esta persona ingresa al centro penitenciario no se diseña un plan de actividades que esté orientado al entendimiento de su sexualidad y a la comprensión de por qué esas conductas son reprochadas por el Estado, cuando transcurran esos 14 años, desde luego que la persona egresará y estará en idénticas condiciones para volver a cometer el mismo tipo de delitos, pues nada se hizo para desaparecer ese factor criminógeno. Un segundo ejemplo, en un aspecto de un delito patrimonial, en donde una persona de escasos recursos acude a solicitar un empleo, a lo mejor a una tienda transnacional, y ahí le requieren su certificado de primaria, su certificado de secundaria, para poderle brindar ese empleo. Él, al ser analfabeta, pues desde luego no cuenta con esta información, con estas certificaciones que otorga el Estado, y le es negado el empleo. Así se repite la dinámica en varias ocasiones y cuando definitivamente no tiene ya recursos para lograr subsistir, pues recurre a la comisión de un delito. Y quizá un delito grave, por supuesto, que es el tema de un robo, pero que no trastoca de manera trascendente intereses de la colectividad. Ingresa a la propia tienda y extrae objetos para posteriormente venderlos. Es sentenciada esta persona a una temporalidad. ¿Qué esperamos como sociedad y qué espera el Estado que se haga durante esa temporalidad? Esos 3 años, esos 4 años que la persona va a estar privada de la libertad, ¿qué papel debe asumir el Estado? ¿Debe ser proactivo o debe, como dicen algunos doctrinarios, ser respetuoso de los derechos de la persona privada de la libertad? Si yo manejo esta segunda postura, la doctrinaria 100%, los derechos de la persona privada de la libertad implican que yo no le puedo exigir en forma alguna participar, por ejemplo, en el caso de él, en aspectos como certificar su nivel educativo básico de primaria o incluso la secundaria. ¿Por qué no se lo puedo exigir? Porque dice la doctrina que al ser un sujeto de derechos y obligaciones, el juez no lo sentenció esos 3 años a estudiar o a trabajar o a capacitarse para el trabajo. El juez solo lo sentenció para aislarlo durante 3 años de su vida. Repito, cuando egrese, esos actores que lo llevaron a delinquir van a estar todavía presentes. Entonces la propuesta por parte de su servidor y en general, creo yo, de la gran mayoría de los jueces de ejecución penal, es precisamente que ya identificado el supuesto criminógeno, en este caso la falta de estudios, el Estado asuma un papel proactivo en donde exhorte e invite de manera constante a la persona privada de la libertad a participar, a certificar estos niveles para que al momento del egreso, como lo marca la Constitución, se procure que la persona privada de la libertad no vuelva a delinquir. Por supuesto que si cuando egresa del espacio penitenciario, él ya sabe leer y escribir porque se alfabetizó, pero además certificó primaria y secundaria y preparatoria, esa sola circunstancia hace patente la posibilidad de obtener un empleo. Y entonces estamos trabajando en el factor criminógeno, en el factor detonante del ilícito. En el ámbito de la materia de ejecución penal, una figura que destaca, por supuesto, y que quiero platicar contigo esta tarde, es el tema del beneficio preliberacional. Y sobre el particular, pues diremos entonces que la Corte, por suerte, ha definido que se trata de cuestiones premiales. Estos premios son a la trayectoria institucional del privado de la libertad, quien después de cierto periodo ha tomado la decisión de hacer una solicitud. El juez valora su trayectoria en el espacio penitenciario, ha trabajado, ha estudiado, no ha tenido conflictos con otros internos y eso le permite acceder a este beneficio preliberacional. Hago una pequeña pausa en un aspecto que me parece moderno, que es útil y que además está hoy en boga en Estados Unidos y que en breve, estoy seguro, también hará impacto en nuestro país. El tema de la inteligencia artificial. En el caso de los beneficios preliberacionales en libertad condicionada y libertad anticipada, que requieren del 50% de la pena compurgada y del 70%, uno de los requisitos es acreditar que no existe riesgo en el externamiento de esta persona para la víctima o para la parte, los testigos que hayan depuesto en su contra. Te comparto que en el sistema norteamericano, hace algún tiempo, el señor Edward Loomis, una persona afrodescendiente, fue condenado por un tribunal a número de años de prisión y realizó una solicitud para obtener un beneficio llamado Provide. En esa tesitura, en el estado de San Luis, Missouri, los jueces tienen la obligación de realizar la consulta en un sistema o en un algoritmo de inteligencia artificial que se denomina COMPAS. El sistema COMPAS realiza un contraste del caso en particular con casos previos, desde luego almacenados por parte del algoritmo y que son reales, en los que la persona
se analiza si una vez que fue liberada se mantuvo su comportamiento acorde a las reglas que el propio juez le estableció en el beneficio y en general cumpliendo la normatividad de la sociedad. En ese sentido, ya una vez que contrasta esa información, ¿cuáles son los factores? Muchísimos, más de 100. La edad de la persona, el delito cometido, su nivel educativo, su raza, si tenía o no antecedentes, la pena que se le impuso y una serie, repito, son más de 100 factores los que hace este contraste el algoritmo y emite una opinión. Ya una vez que emite esa opinión, en el número 10 es prácticamente un riesgo inminente en que si el juez concede el beneficio, la persona va a volver a delinquir. Pero si le otorga el valor de 1, en esa misma escala del 1 al 10, es casi imposible que la persona liberada vuelva a delinquir. ¿Qué ocurre? Que Edward Loomis y su abogado atacan el sistema normativo de San Luis, Missouri, y específicamente el modelo Compass, porque en su opinión está dotado de subjetividad, dado que el diseño del algoritmo corre a cargo de expertos o profesionistas, ingenieros, todos ellos de cierto nivel académico, desde luego universitario en las más de las veces, de clase media alta. Incluso la raza de los diseñadores del sistema es impugnada ante la Suprema Corte de Estados Unidos y la Corte analiza si en efecto el Estado debe tomar en consideración que el sistema artificial, de inteligencia artificial. La conclusión de la Suprema Corte es que la decisión de la libertad de una persona sobre beneficio o incluso en el dictado de la sentencia, al día de hoy no existe información suficiente para que se pueda dejar en manos, o ahora digámoslo así, en el conocimiento de un algoritmo o de una inteligencia artificial. Lo que termina resolviendo la Corte es que es válido que la legislación establezca como obligación de consulta por parte de un tribunal el verificar si la persona, de acuerdo al algoritmo, es o no proclive a volver a delinquir. Pero la decisión final no tiene que estar aparejada o acompañada a esa decisión del algoritmo. Es decir, en el caso de que la persona obtenga un resultado de 10, es decir, altamente probable que vuelva a delinquir, el juez puede ir en contra de ese fallo, desde luego fundando y argumentando los motivos que lo llevan a tomar esa decisión y por ende conceder el mecanismo y viceversa. Este tema lo menciono precisamente porque en el ámbito de la ejecución penal es quizá hoy día el más debatido. Aprovecho la ocasión que me brinda Voces Jurídicas precisamente para hablarte de una obra que desde el ámbito judicial me permití redactar, dado que en la academia no existe mucha literatura que nos permite identificar las problemáticas del ámbito de la ejecución penal más allá de una aula o de un salón de clases. La idea pretendida en la obra Derecho de Ejecución Penal que se acaba de imprimir es precisamente abordar todos los problemas que se están presentando ya durante la ejecución de una sentencia, pero no solo desde el ámbito académico, dogmático, doctrinario, sino también haciendo una propuesta jurídica de solución desde el ámbito práctico. En este pequeño trabajo hicimos precisamente alusión a los temas más relevantes, como son la cuestión inherente a la reparación del daño, el derecho de la víctima a cuantificarla en etapa de ejecución, desde luego los beneficios preliberacionales, el tema de los traslados, los procedimientos jurisdiccionales y la forma de producir prueba en etapa de ejecución, que de antemano te anticipo, es un poco modalizada, no es idéntica a lo que ocurre en un juicio. Y otra serie de apartados que pretenden, repito, dar una pequeña aproximación hacia lo que es la ejecución penal. Incluso te diría que como litigante es indispensable conocer este ámbito. El ámbito de la ejecución penal genera que haya muchas personas privadas de la libertad que eventualmente podrían estar disfrutando de esa libertad ambulatoria, pero que no lo hacen una de dos, porque no existe el apoyo por parte de algún defensor público que pueda solventar esas necesidades de petición ante el Tribunal de Ejecución, o dos, porque desgraciadamente al día de hoy existe un tanto desconocimiento del litigio de las áreas de oportunidad, en este caso en particular, de las personas privadas de la libertad. Pues te agradezco mucho el que me hayas escuchado este tiempo, agradezco mucho a Voces Jurídicas la oportunidad de estar platicando del ámbito de la ejecución penal. Te presento este pequeño trabajo que espero que sea de tu interés. Es un gusto para mí y quedo a tus órdenes. Que tengas muy buen día.